Cordial saludo, mi nombre es Astrida Baunza y esta es mi presentación de integración del método y resultados a mi tesis propuesta titulada Experiencias vividas con la autorregulación del aprendizaje, relatos de estudiantes de noveno grado del Colegio Francisco José de Caldas, sede San Pedro Claver en la ciudad de Cúcuta. Bien, esta presentación corresponde al avance de los capítulos 3 y 4 del estudio. Su objetivo es dar cuenta del estado actual del estudio en dos componentes articulados. Por un lado, el diseño metodológico ya consolidado, sustentado en un enfoque cualitativo, con un diseño fenomenológico hermenéutico y en los criterios de rigor que garantizan la credibilidad y la transferibilidad de los hallazgos. Por otro lado, los resultados preliminares del trabajo de campo desarrollado con 15 estudiantes cuyos relatos fueron analizados mediante codificación abierta y axial a través de la plataforma Atlas-T, hasta configurar o estructurar 2 categorías y 5 dimensiones de análisis. El recorrido parte de la pregunta y de los objetivos de investigación, describe el diseño y las características de los participantes, expone también una breve ruta analítica seguida y la estructura de las categorías construida. Se presenta también los hallazgos correspondientes a cada objetivo específico para finalmente cerrar con una integración de los 3 niveles de hallazgo, con el propósito de recibir retroalimentación para seguir avanzando. Bien. En cuanto a la pregunta y a los objetivos, la pregunta que orienta este estudio indaga de qué manera los estudiantes experimentan la autorregulación, no con qué frecuencia la usan, sino cómo la experimentan, cómo la viven. De aquí se derivan 3 objetivos que van de lo observable a lo interpretativo. Primero, las estrategias y los episodios concretos, luego las emociones que los acompañan y finalmente los significados que los estudiantes atribuyen o construyen sobre su propio proceso. Bien, en cuanto al diseño metodológico, este estudio se inclina por un diseño fenomenológico hermenéutico siguiendo a Van Manen, lo que implica suspender los supuestos previos y reconstruir la experiencia desde las unidades de significado de los propios relatos de los estudiantes. El alcance es de tipo interpretativo. No buscó generalizar, sino producir comprensiones situadas cuya transferibilidad pueda juzgar el lector, de acuerdo con la lógica de Lincoln y Guba, 1985. En cuanto a los participantes y al escenario, pues cabe recordar que en este estudio participaron 15 estudiantes de noveno grado, mayoritariamente niñas de 14 y 15 años, de una institución oficial de estratos 1 y 2, con presencia significativa de familias migrantes de nuestro país vecino, Venezuela. La técnica fue la entrevista semiestructurada individual, grabada y transcrita de manera literal, con consentimiento de los acudientes y asentimiento de cada uno de los participantes. Bien, en cuanto a los procedimientos para el análisis, el procesamiento siguió 5 pasos clave, desde la transcripción literal hasta la construcción de redes semánticas en Atlas-T. Actualmente el proyecto tiene 25 códigos, 20 con citas y 120 codificaciones sobre el corpus. El análisis combina 3 estrategias complementarias: análisis de contenido, análisis narrativo y un análisis de discurso, aplicadas sobre el mismo corpus para triangular la interpretación. Acá podemos ver las cifras, ¿cierto?, de los códigos con citas y de las citas como tal. Esto respalda o da
seguridad de que el trabajo de campo ya se encuentra cerrado. Bien, la estructuración de las categorías. Este estudio se organizó en torno a dos categorías. Una categoría principal titulada Experiencias vividas con la autorregulación y una categoría secundaria titulada Relatos de los estudiantes sobre autorregulación. El corpus se organizó en tres dimensiones, de acuerdo a cada categoría. La primera categoría gira en torno a los episodios concretos, emociones que los acompañan y las condiciones situadas que los enmarcan. La segunda, sobre los relatos, reúne pues obviamente los relatos que los estudiantes conceptualizan y valoran ese proceso. Cada dimensión se articula con un objetivo específico. Esto para garantizar la consistencia interna del propio análisis. Bien, aquí están los resultados o los hallazgos del objetivo específico número 1. Este objetivo específico mostró 6 estrategias que los estudiantes activan, sobre todo ante evaluaciones, exposiciones o compromisos recurrentes. La autorregulación aquí no aparece como una rutina continua, sino como una práctica que se dispara frente a una demanda concreta. Los resultados coinciden con las 3 fases de autorregulación propuestas por Zimmerman: planificación, ejecución y monitoreo. Pero pues acá el hallazgo más importante es el desajuste, así hemos denominado. Por ejemplo, el participante número 4 narra que ante muchos temas no supo por dónde empezar y saltaba de un tema a otro. Entonces, esto lo consideramos como un desajuste, es decir, que la organización no siempre garantiza el éxito, en ocasiones fracasa y ese fracaso genera un reajuste de la estrategia. Como puede observarse en el gráfico de barras presentado aquí, las estrategias se organizaron por frecuencia. Podemos ver, por ejemplo, la planificación del horario con una cantidad de 10 citas, como esta estrategia como la más recurrente, como la más utilizada por nuestros participantes. Sobre los hallazgos o los resultados del objetivo número 2, este reveló que las emociones no solo acompañan el proceso, sino que lo regulan. Los relatos se organizan en 2 trayectos o en 2 trayectorias opuestas. En la tensión del incumplimiento del plan, que produce ansiedad y frustración, que a su vez debilita la autopercepción, y por otro lado la del logro. Cumplir lo planeado siempre produce satisfacción y esto alimenta la autoeficacia. Esto sustenta el planteamiento propuesto por Monique Boecard, quien afirma que el bienestar emocional actúa como una capa que puede favorecer o inhibir el despliegue de estrategias. Si pueden observar aquí, la autoeficacia figura como el código más fundamentado de todo el corpus, con 12 citas, 12 participantes que hacen alusión. Bien, finalmente, los resultados del objetivo específico número 3 o los hallazgos del objetivo número 3. Este objetivo es el que más aporta al campo. Los estudiantes significan la autorregulación como una vía de transformación que sigue, y esa transformación sigue una secuencia. Me explico, la organización mejora las notas reconfiguran la imagen de sí mismos o su autopercepción, y ese mismo autoconcepto ya fortalecido sostiene la decisión de permanecer en el colegio. Varios participantes narran haber considerado retirarse y haber recapacitado. Esto permite sostener que la permanencia escolar no depende exclusivamente de factores institucionales, sino que también depende de los significados que cada estudiante construye sobre su propio proceso.
Es un hallazgo con implicaciones directas para la política de retención escolar. Bien, para finalizar, a modo de cierre, presento esta breve integración de los 3 niveles. En el primero, los estudiantes despliegan estrategias concretas de organización del estudio. En el segundo nivel, esas estrategias están permeadas o atravesadas por emociones. Aquí la satisfacción las sostiene y la ansiedad las interrumpe, pero ambas convergen en la construcción de la autoeficacia, el código con mayor densidad de corpus, como dije anteriormente. En el tercero, objetivo, de esa experiencia derivan significados que inciden en el rendimiento, en la autopercepción y el autoconcepto y también en la decisión de permanecer, ¿cierto? Leídos en conjunto, estos tres niveles muestran de qué manera la autorregulación no es un simple repertorio de técnicas, sino que es una práctica situada, emocionalmente cargada e intencional. Así que esta coherencia entre los 3 objetivos, entre los 3 resultados o análisis de resultados, valida la estructura también de las 2 categorías y sus 5 dimensiones frente a lo que se estudia. Y también pues esto creo que me habilita para pasar a la discusión en el capítulo 5 a la luz de los teóricos que sustentan el estudio, que son en este caso Zimmerman, Pintrich y Monique Boecart. Bien, para finalizar y a modo de conclusión, pues yo puedo decir que la autorregulación apareció en estos relatos recogidos como una experiencia situada que integra la organización del estudio, emoción y atribución de sentido que converge en la autoeficacia y en la decisión de permanecer en el sistema educativo. La estructura de categorías resultó coherente con los objetivos, afortunadamente, de modo que el siguiente paso, considero, es la construcción del capítulo 5. Bien, yo creo que esto es todo. Agradezco su atención, siendo este pues el balance del avance de esta tesis. Se da por cerrada la codificación de las 15 entrevistas, el análisis narrativo por los 3 objetivos y la organización por categorías y dimensiones. Entonces quedo atenta a sus sugerencias y a sus recomendaciones. Gracias y hasta luego.